Acordémonos que la muerte de Cristo es un sacrificio, una propiciación, dice allí en Primera de Juan 2, la palabra propiciación significa satisfacción. Y ahora voy a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Ya dije algo la semana pasada, pero voy a repasar un poquito y a recordar algo de lo que he dicho. Los hermanos, creo que prácticamente todos los cristianos, como tú y como yo, el cristiano lee poco. A veces tenemos libros para leer y no los leemos. Nos gusta lo fácil que se nos diga y no invertimos tiempo en la lectura. Es importante que invirtamos tiempo en la lectura. Todo cristiano que quiera instruirse, que quiera estudiar, que quiera aprender algo, debe de tener lo que llamamos herramientas. Las herramientas, cuando uno va a una carpintería, uno ve que el carpintero tiene allí herramientas. Tiene un martillo, tiene un serrucho, tiene un taladro. Esas son las herramientas. Bueno, el cristiano tiene que tener herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que un cristiano debe tener? Primero, en primer lugar, debe de tener un diccionario de la lengua castellana. Para los chilenos esto no sería muy difícil, tener un diccionario. El gramático Andrés Bello, gramático chileno, recordó mucho al pueblo chileno eso de tener un diccionario, y él mismo escribió una gramática de la lengua castellana. Hay que familiarizarse con la gramática y estudiar la gramática para uno saber cómo usar las palabras. Yo estoy constantemente escuchando y procurando aprender a usar mejor el idioma, de manera que hay que tener las herramientas. Primero, una gramática, un diccionario de la lengua castellana. Cuando se habla de un verbo, saber qué es un verbo, cuál función hace, qué función hace un verbo, qué es un adjetivo o un adverbio, una conjunción o una preposición. Fíjese, en la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera del 60, creo que es, en las ediciones que han estado sacando últimamente, están eliminando las conjunciones, y las conjunciones son muy importantes. No se debe eliminar ninguna palabra de las Escrituras. Es más, Cristo lo dijo, que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces el mismo Señor nos enseñó a ser cuidadosos en el uso de la palabra de Dios.
De manera que debemos de tener un diccionario de la lengua castellana y debemos de tener un diccionario bíblico para aprender el vocabulario bíblico. A veces los pastores usan palabras desde el púlpito que nadie entiende. Los que están escuchándole ahí sentados en las butacas o en los bancos, la mayoría no entiende ese vocabulario. Es importante que cuando hablamos, la gente nos entienda. Si hablo ahora y vosotros no me entendéis, estoy perdiendo mi tiempo y el tiempo vuestro. De manera que es importante que entendamos. Hablo de la resurrección de Cristo. He hablado de su nacimiento, de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte. Esos cuatro temas he hablado ya por muchas semanas. Y ahora estoy llegando al final de este aspecto de la teología y hablo de la resurrección de Cristo. ¿Qué es eso de resurrección? Significa que Él dio su vida por nosotros, por pecadores. Estuvo en la tumba 3 días y al tercer día resucitó. Bueno, cuando digo que estuvo en la tumba 3 días, fue sepultado viernes, estuvo en la tumba viernes. En el idioma, en la cultura hebrea, escuchen esto, en la cultura hebrea, parte de un día equivale a un día. Es decir, no tiene que ser 24 horas. En la cultura hebrea, parte de un día es como si fuese un día. Cristo murió un viernes, fue sepultado viernes. Ese es su primer día. Estuvo en la tumba, por lo tanto, el viernes, parte de un día equivale a un día. Estuvo en la tumba el sábado y resucitó al tercer día, es decir, temprano, el domingo en la mañana. Unas mujeres fueron a la tumba a adorar a un muerto y se encontraron que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, el cuerpo de Cristo ya no estaba allí. Ahora, fíjese bien en esto, la resurrección de Cristo es la acción, el hecho más importante que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Cristo pudo haber nacido, haber vivido y haber muerto, pero si no resucitó, todo lo demás es inútil. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5. He mencionado anteriormente en otra oportunidad este versículo, quiero repetirlo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice allí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo es una reconciliación, pero mire lo que dice ahí, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por la vida de Cristo. Con su muerte, Él pagó nuestra deuda. La muerte fue el pago de la deuda. Pero la resurrección de Cristo significa que ese pago es válido, fue aceptado por el Padre quedó satisfecho, de manera que la aceptación del Padre, la garantía de que ese sacrificio fue aceptado por el Padre, es la resurrección. La resurrección indicaba o indica o demuestra que la obra de la cruz se completó. Y Cristo oró al Padre, pidiéndole al Padre que si fuese posible, cosa que no lo era porque en la eternidad ya había sido planeado, si fuese posible que la copa de su sacrificio, de su muerte, pasase. Mire cómo el Señor lo dijo en Mateo capítulo 26 y versículo 39. Busque conmigo Mateo 26, 39. Dice allí, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, será el plan de Dios, el plan realizado en la eternidad. Recuerde que nada de lo que ocurre es por casualidad. Todo es el plan eterno de Dios. Esto es algo que a los creyentes les cuesta asimilar. Fíjese bien en esto. Antes de crear, antes de hacer algo, Dios lo planeó todo. Como un arquitecto antes de colocar una piedra para un edificio, lo planea. El arquitecto diseña el edificio y hace un plano del edificio. Es más, fíjese bien, el arquitecto puede hacerle a usted hasta una maqueta. El arquitecto le hace una maqueta y le dice, mire, cuando el edificio se acabe, cuando se termine, todo, así va a lucir. Así lo va a ver usted. Bueno, Dios planeó todo desde la eternidad. Nada ocurre en este mundo por casualidad. Nada es fortuito. Mateo 26, 39. Cristo no oró allí para que su muerte fuese evitada. Él sabía que él había venido
a morir. Ya hemos visto también en el Salmo 16, 10. Salmos 16, 10. Ese versículo también hemos leído. Voy a leer de nuevo. Salmo 16, 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol es el lugar a donde van los muertos. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte y la resurrección de Cristo. El Señor ahí lo anuncia en su palabra. No dejarás mi alma, mi ser, mi vida en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y además de eso, el Padre oyó la oración del Hijo. Hebreos 5:7. A ver, alguien que me lea Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien, él fue oído. ¿Qué significa eso de que él fue oído? El Padre podía librarlo de la muerte, pero él fue oído. Él cumplió el mandato de Dios, el plan de Dios. Fíjese en eso. La muerte de Cristo no fue una casualidad. En la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon y en ese plan divino está incluida la redención, la salvación. Y en ese plan divino estaba incluido que Dios Hijo se encarnase y muriese por pecadores. La muerte de Cristo no fue un accidente, no fue una casualidad, fue parte del plan de Dios. De manera que, en primer lugar, repaso, en primer lugar, la resurrección confirma la validez de la obra del Padre. La validez de lo que Dios había determinado. En segundo lugar, fíjese, confirma la validez. 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Estamos perdidos. De manera que la resurrección de Cristo confirma la validez de la fe cristiana. La fe cristiana es convalidada por la resurrección de Cristo. Segunda cosa, la resurrección de Cristo es una garantía
de que el Padre acepta la obra de Cristo. Mateo 26:39 y Hebreos 5:7 que nuestra hermana acaba de leer. En tercer lugar, la resurrección de Cristo era esencial en el programa de Dios. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo, al Consolador, a los discípulos, a nosotros, a los cristianos, sobre la base de su resurrección. De manera que la venida del Espíritu Santo a la iglesia, al cristiano, al creyente, a ti y a mí, está basado sobre la resurrección de Cristo. Y en cuarto lugar, la resurrección de Cristo cumple la profecía. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se cumple porque Cristo resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de su resurrección? Muy bien, ¿cuál, hermana? La tumba está vacía. Cuando aquellas mujeres fueron tempranito en la mañana allí, no había nadie en aquella tumba. Vaya, había un ángel allí para anunciarle que aquel a quienes ellas habían venido a ver no estaba allí. La tumba está vacía. La segunda cosa que lo demuestra es que todo en la tumba estaba en orden, incluyendo los lienzos, estaban en orden. Y luego tenemos la aparición de Cristo a los discípulos. Apareció a aquellas mujeres, apareció a Pedro y a Juan, apareció a los discípulos reunidos como un grupo, y luego cuando no estaba Tomás, y luego apareció estando Tomás con ellos. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que el Señor apareció en una ocasión a un grupo de 500 hermanos que estaban juntos. El Señor les apareció. Yo estoy seguro que todos nosotros, todos vosotros que me escucháis, creéis que Colón descubrió las Américas. Pero ¿alguno de vosotros vio a Colón? Es más, en el tiempo de Colón, muchos no vieron a Colón descubrir América o las Américas, pero todos creemos que Colón descubrió las Américas. Sin embargo, la resurrección de Cristo está más que probada, más que demostrada por todos los que la vieron, y no solo eso, por la transformación ocurrida en la vida de los discípulos. Cuando uno estudia la vida de Pedro y las epístolas de Pedro y lo que dice el libro de los Hechos acerca de los apóstoles, antes de la resurrección de Cristo andaban escondidos, huyendo. Pero cuando el Señor se les aparece vivo, glorioso, resucitado, ellos
son cambiados. Pedro y Juan se enfrentan a los dirigentes judíos, a los fariseos y saduceos y a los sacerdotes, no violentamente, pero se enfrentan de una manera enfática y les hacen ver que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Os acordáis que Pedro es puesto en la cárcel? Pedro y Jacobo, a Jacobo Herodes lo manda a matar, pero Pedro es librado de la cárcel, va donde están reunidos los hermanos y allí se manifiesta, se presenta, y como bien sabéis, el día de Pentecostés Pedro predica el sermón más estupendo registrado en el Nuevo Testamento, aparte de el Sermón del Monte. Hay varios sermones registrados en el Nuevo Testamento que tú y yo debemos de leer constantemente. Uno es el Sermón del Monte. El otro es el sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés. El otro es el sermón que Esteban predicó y que se encuentra registrado en Hechos capítulo 7. De manera que todas esas apariciones de Cristo son pruebas de su resurrección. También, en cuarto lugar, la transformación de los discípulos de hombres cobardes a hombres decididos y valientes. He mencionado también la observación del primer día de la semana, el domingo. Ya no observamos el sábado. No nos reunimos hoy para adorar. Nos reunimos mañana, domingo, para adorar al Señor como creyentes. La observación del primer día de la semana y luego la existencia misma de la iglesia. Todas esas son pruebas, demostraciones de que Cristo vive, de que Él resucitó de entre los muertos. Y acordaos de esto, la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante que hay en la fe cristiana. La fe cristiana está basada en dos palabras. Cristo vive. Esa es la base de la fe cristiana. El musulmán no puede decir eso. El budista no puede decir eso. Ninguna otra religión en el mundo puede decir eso. El judío no podría basar su religión diciendo que Moisés vive. Pero el cristiano puede basar su fe en el hecho de que Cristo vive. Muy bien, ahora voy a hablar acerca de la ascensión de Cristo. Cristo resucitó y ascendió al cielo, ascendió a la gloria, a la presencia del Padre. Vamos a ver algunos pasajes. Ayudadme en la lectura de estos capítulos. Lucas 24:51.
Marcos 16, 19. Y Hechos 1, 9. Vamos a comenzar con el versículo de Lucas 24, 51. ¿Alguien lee ese versículo? Vale. Lucas 24, 51. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Sigo? Muy bien. El Señor resucitado asciende al cielo. Ese es el hecho, la realidad de su ascensión a la gloria. Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien, él fue recibido y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso, hermana? Que se sentó a la diestra de Dios. Que está en el lugar de honor. Muy bien. Que ocupa el lugar de honor. La diestra del Padre es el lugar de honor. Cristo está, Dios Hijo está sentado en el trono junto con Dios Padre. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Muy bien, le recibió una nube y le ocultó de sus ojos en su ascensión. Y los discípulos estaban allí mirando al cielo, asombrados. Y en Hechos 1:11 dice que un ángel les habló y les dijo: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, vamos a leer otro pasaje muy importante, segunda epístola de Pedro 1, comenzando con el versículo 16 hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 1. Porque porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué observas en ese pasaje, hermano? Bueno, primero que están ratificando que ellos fueron testigos de lo acontecido con nuestro Señor. Cuando habla de habiendo visto nuestros propios ojos su majestad, la gloria del Señor, ¿cierto? Y más aún recalcan el hecho de que fue declarado desde el cielo mismo esta voz que es Dios quien declara el agrado que tiene para con su Hijo. ¿Ya? Bueno. Ahora fíjate tú cuando expliques esto, tienes que hacerlo para que los que están oyendo te entiendan. Pedro está explicando ahí lo que ocurrió cuando ellos estuvieron con el Señor en el monte de la transfiguración. Ahí tienes que comenzar. Tienes que situar al oyente en el contexto para que el oyente te entienda. Pedro está explicando lo que les ocurrió cuando estuvieron con el Señor en el monte de la transfiguración. Allí estaba el Señor, los 3 discípulos y aparecen Moisés y Elías. Moisés y Elías hablan con el Señor. Por eso dice allí en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjese lo que dice, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahí está bien. Ahora, miren lo que Pedro dice ahora. Tengo que hacer una observación aquí. Fíjese, ¿cómo comienza el versículo 19 en tu Biblia? Tenemos. Desafortunadamente, la Reina Valera ahí omite la conjunción. Hace falta la conjunción ahí. Es un error omitir. ¿Cuál conjunción? Pero. O la conjunción y. Y tenemos. O pero tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice Pedro ahí? Tenemos la palabra profética. Pero tenemos la palabra profética, ¿qué? ¿Qué más dice? Más segura. Más segura. Más segura que ¿qué?
Bueno, que esa porque sirve como antorcha que ilumina No, todo lo que se dice. Tiene que referirte a lo anterior. Pedro dice, estuvimos en el monte de la transfiguración. Vimos con nuestros propios ojos. Es decir, tuvimos esa experiencia personal. Ahora Pedro dice, pero y tenemos la palabra profética más segura que nuestra experiencia personal. Eso es lo que está comparando Pedro, que la palabra profética, la palabra que está escrita, es más segura que cualquier experiencia que uno haya podido tener. Ahí te lo dice. Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahora dice versículo 20, fíjate bien, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, dice ahí, es de interpretación. Pero la palabra interpretación ahí significa origen. Origen. Ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. No la inventó ningún hombre. Ninguna profecía es de origen privado. Y ahora dice, este versículo 21 es importantísimo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que a un hombre se le ocurrió, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo no inspirados, siendo transportados. La palabra ahí, ferúmenos, en el griego significa transportado. Viene del verbo fero, que significa cargar algo, como cuando uno lleva una carga al hombro. Te echas algo al hombro. Fueron cargados o transportados por el Espíritu Santo. Es un tremendo pasaje que habla de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Nunca, mire la palabrita esa, nunca o jamás. Hay una doble negativa y no, jamás. La profecía fue traída por voluntad humana. No es algo que se le ocurrió al hombre. No es algo que el hombre pensó o diseñó. No fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Es una pregunta que algunos hacen por ahí
para negar la autoridad de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres. Los profetas que fueron... Sí. ¿Qué quiere decir eso de los hombres inspirados por Dios? Que fueron hombres elegidos por Dios. Hombres elegidos, hombres guiados. ¿Y cuál fue la palabrita que usé ahora? Hace un momento. Transportado. Transportados, cargados, ferúmenos, llevados. Al parecer nuestro hermano Luis tuvo un problema técnico. Vamos a esperar unos... ¿Hermano Luis? ¿Volvió? Sí. Ya. Ahora sí. Decía que los hombres fueron guiados, llevados, transportados. El Espíritu Santo de Dios supervisaba a los hombres usados por Dios para escribir la Biblia. A ver, pregunto ahora. Luego vosotros preguntáis. Ahora me toca a mí preguntar. ¿Por qué usó Dios a hombres para escribir la Biblia? ¿No hay nadie? El hermano Víctor. Dios usó hombres para escribir la Biblia porque su mensaje era para los hombres. Muy bien, repítalo ahí, hermano Víctor, con contundencia. Que Dios usó a hombres para escribir la Biblia porque su mensaje iba dirigido a los hombres. Exacto. Dios no usó a ángeles porque nosotros no hubiésemos entendido la Biblia. Y Dios no usó a seres inferiores porque tampoco hubiésemos entendido. Dios usó a hombres porque el mensaje de Dios es para los hombres. Y solo el hombre puede expresar con palabras humanas el mensaje que Dios tiene para los hombres. Santos hombres de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Separó a esos hombres. Dios separó a Moisés. Dios separó a Isaías. Dios separó a Daniel. Dios separó a Pablo. Permitió que esos hombres usasen palabras o vocabulario humano. La Biblia no está escrita. Hubo alguien hace muchos años que pensaba que la Biblia estaba escrita en un vocabulario celestial. No, no, la Biblia no está escrita en un vocabulario celestial. La Biblia está escrita en un vocabulario humano. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para los hombres
Y solo el hombre puede escribir en un vocabulario que los hombres puedan entender. De manera que eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios guardó, Dios protegió, Dios inspeccionó eso que los hombres escribieron para que lo escribieran sin error. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la inspiración de la Biblia? ¿Qué queremos decir? ¿Hay algún hermano que quiera contestar? Puede hacerlo. Que es guiada, soplada por Dios, es lo que hemos estado aprendiendo. Muy bien. ¿Y qué queremos decir con eso? Que es Dios quien da el mensaje y el hombre escribió lo que Dios quería. No hay error. Bueno, fíjese bien, hermano. Entiendo lo que usted está diciendo, pero tengo interés en que usted se exprese con claridad. Dios no dictó la Biblia. Porque si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo de los libros de la Biblia hubiese sido el mismo. Si Dios dicta, todo hubiese sido uniforme, pero usted lee el Pentateuco y ve que el estilo de Moisés es diferente al de Isaías. Y usted lee Isaías y ve que el estilo es diferente del de Daniel. Y así sucesivamente. Mateo escribe diferente a Lucas y Lucas diferente de Juan. Dios permitió que los hombres que escribieron la Biblia conservasen su propio estilo. Dios lo que hizo fue guardarlos de error. Inspiración, cuando Pablo dice, segunda Timoteo 3:16 y 17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese, anótelo para que no se le olvide. Lo que Pablo está diciendo es que toda la escritura procede de Dios. Que toda la escritura se origina en Dios. Que en el análisis último y final, Dios es el autor de cada libro de la Biblia. Que aunque hablamos del Evangelio de Juan, el autor de ese Evangelio es Dios. Dios usó a Juan para que Juan lo escribiese usando su propio estilo. Dios usó a Pablo para que Pablo escribiese 13 epístolas del Nuevo Testamento usando el estilo de Pablo. Pero Dios protegió a Pablo para que no cometiese error o errores. ¿Entendemos eso?
Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hermano, hay algunas preguntas. Con respecto a lo que usted hablaba al principio sobre los días, la pregunta es, en la cultura de los judíos, ¿desde qué hora hasta qué hora empezaba un día? Según nosotros y nuestra cultura, es de las 12 de la noche hasta las 11:59 de ese mismo día. Sí, hay diferentes explicaciones de esto. El día judío tiene las 12 horas del día solar y las 12 horas nocturnas. Es decir, desde la primera hora de la mañana, las 6 primeras horas y luego de 12 hasta cuando comienza a atardecer, ese es el día de luz, el día que podemos ver. Y luego viene la noche. En un pasaje, no recuerdo ahora, Cristo dice, no tiene el día 12 horas. Y está hablando del día solar, cuando vemos la luz del sol. El que anda de día no tropieza. Entonces tenemos que entender que cuando el Señor dice eso, está hablando de la luz del día. Y luego viene la noche. 12 horas del día, 12 horas de noche. Desde la primera hora de la mañana hasta por la tarde es el día. Por eso es que la muerte del Señor a las 3 de la tarde, ahí se cumple, se vence la primera parte del día y el Señor fue bajado de la cruz. Por eso decimos que él murió viernes, que fue bajado de la cruz antes de que el sol, la cuestión ahí es el sol. Cuando el sol comienza a declinar, el día termina, comienza la noche. Y el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz antes de que el día declinase. Por eso decimos que él muere viernes. Y es puesto en la tumba viernes, está el sábado, y el domingo por la mañana él resucita, que es el tercer día. Otra pregunta, dice, sabemos que Jesús, o el Señor Jesucristo, sabía cuál era su misión, la cual era morir, porque así era la petición del Padre. Estoy tratando de poder entender un poco mejor la pregunta. Dice, si es posible, ¿por qué? Dice, ¿por qué le pidió al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, si él sabía que tenía que venir a morir? Sí, pero es que el Señor no está pidiéndole al Padre que impida su muerte. Eso no es lo que el Señor está pidiéndole al Padre. No es morir, no está diciendo, Padre, evita que yo muera. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, tiene que ver con el trauma que implicaba. Recuérdese que no es solo que el Señor Jesucristo muere, como muere alguien en un hospital o en un accidente. Ese que está muriendo en la cruz
está llevando la carga, el peso del pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que vive en el mundo. Es eso por lo que el Señor está orando. Si fuese posible aliviar la carga enorme de esos sufrimientos, no la muerte en sí. Él sabía que había venido a morir. Él planeó esa muerte con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad. Sino lo que está pidiendo es, si fuese posible, aliviar el peso de esa carga que él está llevando al morir por el pecado de toda la humanidad. Eso es de lo que está hablando ahí.